La paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Le pido al hermano Josué, por favor, un poco de agua. Sí, porque hace mucho calor. Y segundo, cuando proclamamos la palabra de Dios, a veces la garganta se recibe matices, subido, bajado. Pero sobre todo le damos la gloria al Señor, que el Señor es bueno. Teníamos, hermanos, alrededor de casi 2 años que no salíamos de la congregación por compromisos internos en la misma. El ministerio del ancianato es un ministerio que requiere mucho tiempo y mucho trabajo de sus siervos. Vamos a hablar de la característica de una iglesia organizada bíblicamente, enfocando en el tema ancianos, luego la parte de diáconos, está la parte de los evangelistas, muy brevemente, y luego una pequeña experiencia de lo que hemos vivido en 10 años aproximadamente de este ministerio glorioso. Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. La Biblia enseña en la carta de Tito, capítulo 1, versos 5 al 9, de la manera siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Gracias, hermano. Retenedor de la palabra tal y como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Palabra de Dios. Amén. Antes de orar, bebe un poquito. Vamos a orar al Todopoderoso, al Soberano. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, solo te es digno toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te damos gracias, porque en esta mañana nos da el privilegio, la bendición de poder proclamar tu palabra. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos guíe en todo, que cada palabra salida de mi boca sea dirigida por tu Espíritu, mi Dios, y haya edificación en los oyentes, Señor. Sobre todo tu nombre sea glorificado. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo suplicamos todo esto. Amén. Amén. Hermanos, no hay mayor necesidad en el pueblo de Dios en estos tiempos que el volver a la estructura bíblica de la iglesia del primer siglo. Muchas congregaciones hoy en día todavía no han podido escalar a la estructura que el Señor requiere de su pueblo, su composición. Ya partidos los apóstoles, en el pueblo de Dios hoy no hay profetas, porque todas las profecías están plasmadas dentro de la Biblia. No se requiere nueva profecía, todo está acá en la escritura, escrito. Pero el Señor constituyó a unos ancianos, pastores, obispos, que es la misma cosa. Están los maestros, están los evangelistas, están los diáconos y están los obreros, servidores de Cristo. Tengo 2 hermanos, ahora se verá que estoy premiado. Bueno, está premiado doblemente. A ver. Es decir, que el Señor tiene una estructura planificada para su iglesia.
Y esta epístola, esta carta a Tito, capítulo 1, verso 5 específicamente, nos habla de que el apóstol Pablo está instruyendo a Tito a que de los hombres consagrados a Dios, fieles al Señor, se escogieran para este ministerio glorioso de ancianos. Obreros consagrados a Dios primeramente, obreros fieles al Señor. Hoy en día, hermanos, como dije anteriormente, la iglesia de Cristo está necesitada de obreros especiales, servidores del Señor, para proteger y cuidar la grey de Cristo. No para aplazarla, no para humillarla, sino para cuidarla y protegerla, sabiendo que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo es la cabeza de la iglesia. Los ancianos son servidores en la obra del Señor, servidores, cuidadores, protectores de la iglesia, que cuiden las almas para que las almas permanezcan fieles al Señor, que se esfuerzan por apacentar la obra de Cristo, su iglesia. Hoy en día en todo el mundo debemos enfocarnos en la organización de la iglesia del Nuevo Testamento, con su base sólida. Cristo, ¿qué es? La cabeza, el dueño de la iglesia. Luego los ancianos, que son los encargados de cuidar y proteger las almas, los hermanos en Cristo, para que sigan firmes en el camino de la doctrina del Señor, en la santidad de la obediencia del Señor. Luego van los diáconos, servidores en la obra de Cristo, los evangelistas, proclamadores del glorioso evangelio de Jesucristo, maestros que enseñan y exhortan la palabra de Dios, y demás miembros, servidores en la obra del Señor también. Hermanos, esta estructura de la iglesia es algo que debe ser un enfoque en todas las congregaciones, una meta a seguir. La Biblia nos habla de que si alguno anhela obispado, mala obra desea o buena obra desea. ¿Cuál de la ve? Buena obra desea. Pero además del deseo del hermano para ser anciano, debe haber un deseo de todos los miembros de la congregación para que surjan esos siervos del Señor. Igual que los demás miembros como diáconos y evangelistas. Una iglesia mejor estructurada es una iglesia que mejor sirve en la obra de Dios. Es más eficiente en cuanto a la obra de Dios. Características de un siervo del Señor, de un líder. Voy a dar una característica y luego voy a entrar a la característica en sí de los ancianos. Todo siervo del Señor, todo líder en el cuerpo de Cristo debe tener esta característica. Número 1, santidad. 2, buen testimonio. 3, conocimiento de la palabra de Dios. 4, amor a Dios y a las almas perdidas. 5, humildad. 6, debe ser misericordioso. 7, debe buscar la madurez a través de escudriñar la palabra y la oración, ser maduro en la palabra de Dios, crecer. 8, debe sentir en su corazón el llamado de su Señor a la obra. 9, debe depender de Dios, no de su capacidad, no de su parte material, ni intelectual ni material, solo de Dios, del soberano. Porque lo otro es de hombre. Lo de Dios no se compra con dinero, ni tampoco se recibe a través de usted hacer 5, 10, 15 profesiones y especialidades, diplomado. No se consigue así. Se consigue usted humillándose al Señor, clamando a Dios, escuchando su palabra, pidiéndole a Él misericordia, dirección, sabiduría. Dice, y aquel que te falte sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala al Señor, y Él le dará abundantemente y sin reproche. 10, debe estudiar y meditar en la palabra de Dios diariamente.
No una vez a la semana, no el domingo solamente. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Todos los días debe estar meditando en la palabra de Dios y clamando al Señor a través de la oración. 11. Debe orar sin cesar. 12. Debe amar, 12 y último. Debe amar santa e íntimamente ¿a quién? A su Señor. Santa e íntimamente a su Señor, a Dios. Amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, íntimamente en su alma, en su ser. Relacionarse íntimamente con el Señor, poder escuchar lo que el Señor quiere para con cada uno de sus siervos. Debe ser un modelo en el trabajo, modelo del bien, no del mal. Debe ser un modelo social, debe ser un ejemplo familiar. Debe ser un incansable en la lucha por alcanzar la estatura y la plenitud ¿de quién? De Jesucristo. No de un líder por ahí o un político, sino de Jesucristo. Debe ser guiado, debe ser un seguidor de Cristo, amante de la exhortación y del servicio a la obra de Dios. Debe ser un cristiano con un espíritu dominante de amor y misericordia. Y debe ser alguien que se deje guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo del Señor, no por su carnalidad. Entonces, hermanos, se deben ser las características generales de un servidor, de un líder en el cuerpo de Cristo. Al hermano Tito, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 5 que él debe esforzarse por corregir lo deficiente. En cada congregación hay cosas deficientes, pero lo más deficiente era que no habían ¿qué cosa? Que no habían en la congregación de Creta ancianos. No habían hermano encargado de cuidar y proteger la congregación, sino que cada hermano era por su propia cabeza, propia dirección. No había un hermano encargado para dirigir al cuerpo en sí. Entonces, en esa tarea, el hermano Tito, entiendo yo, tuvo que orar y clamar al Señor mucho de dirección, visión, y luego ir a esos lugares, reunirse con los hermanos, orar al Señor conjuntamente con ellos y pedirle al Señor en oración que le señalara cuáles eran los hermanos más idóneos que pudieran reunir las cualidades que el Espíritu Santo estaba pidiendo, exigiendo en los hermanos que iban a ser ancianos. No se cogía a cualquier persona, sino hermanos que llenaran las cualidades que el Espíritu Santo había colocado para que fueran servidores en el ancianato. Entonces, hermanos, lo primero que se le pidió es lo siguiente: el que fuere como irreprensible. Ser irreprensible no es cualquier cosa. Es no tener una cola ni adentro ni afuera de alguien que diga, usted hizo aquello, lo otro, y eso es pecaminoso. Usted hizo ese negocio y ese negocio es contrario a lo que dice Cristo en su palabra. Usted se puso a codiciar la esposa de aquel líder de la iglesia ocultamente, pero el Espíritu Santo lo reveló, que usted estaba haciendo cosas incorrectas. De la ofrenda que hay en la congregación, usted cogió una parte, ¡fuácata! Y entonces tampoco lo reveló calladito. ¡Wup! En aquel tiempo pensé, usted se compró un caballo nuevo o un camello nuevo con ese cuarto. Ahora pudieran ser un carro, una jipeta. Para el mundo religioso, ser pastor o anciano es sinónimo de ladrón, de apropiarse de la ofrenda de los hermanos. Se lo estoy diciendo claramente. La gente que habla en el mundo es pastor, se va a hacer rico con los cuartos de ofrenda, al menos que dicen eso. Porque desconocen la naturaleza bíblica de lo que es un servidor de Cristo en el ancianato. Una persona que ha sido llamada por Dios para servir, no para lucrarse,
No para aplazar al otro, sino para servir a su Señor y a los demás. Porque el ejemplo dejó Cristo de lo que debe ser un líder. Cristo lavó los pies de los discípulos, dando el ejemplo de lo que debe ser un líder, un servidor de los demás. Si alguno es irreprensible, sin colita, marido de una sola mujer. Esta frase ha traído mucha confusión a través de los tiempos. Marido de una sola mujer, una sola esposa, no 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios, no divorciado, una sola esposa históricamente, una sola familia. Ese análisis textual es el análisis de los primeros estudiadores bíblicos en el siglo II y III, cuando analizaron respecto a las cualidades y las instrucciones para ser anciano, el llamado para ser anciano. Porque en el primer siglo, tanto el divorciado como la parte de la viudez, aunque el casarse no era pecado, Dios lo concebía así, pero la visión de los creyentes del primer siglo se entendía que un hermano, después de divorciado o después de que su esposa había fallecido, se debía quedar como solo, pues se entendía que el celibato y el encomendar su vida completamente a Dios, al servicio de obra de Dios, él solo, era de mayor fortaleza que él volver a casarse. Esa era la visión que había en el primer siglo de los hermanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 7, se está hablando de hermanos que por otra causa se habían separado, y habla de que los hermanos casados tenían que cuidar de lo del mundo hacia su pareja para que no hubiera interferencia en cuanto al camino de Dios. Entonces, a través de los tiempos, otros escritores entendieron que el ser marido de una sola mujer solamente significaba que la persona que tuviera una sola esposa no fuera polígamo, no tuviera varias esposas, sino que fuera una sola. Y que no se le debía tener limitaciones en cuanto a si era divorciado o no, o cuanto a si era viudo o no. Pero históricamente, desde el primer siglo, la visión, los primeros 2 siglos de los escritores, de los estudiosos, de los pasajes bíblicos, era que debía tener una sola esposa histórica. Cada persona haga su autoanálisis. Yo, hasta el momento, entiendo que debería ser, conforme a lo que he estudiado, una sola esposa histórica. El que tiene varias familias normalmente no controla el versículo 5, donde habla que, en 1 Timoteo capítulo 3:5, donde se habla que debe gobernar bien su casa. Si usted tiene 2 casas, pues cuando usted se divorcia, usted tiene otra casa, aunque se divorció, tiene responsabilidad con los hijos. Aunque se divorció de la señora, pues si tenía hijos, tiene responsabilidad con los hijos. No tiene una sola casa, tiene 2 casas. Y es muy difícil que usted controle las 2 casas. Y aquí habla que usted de su casa, su familia, debe controlarla. Debe gobernar bien. Y el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Entonces cada persona analiza a la luz de la palabra y luego coloca sus propias conclusiones. Que tenga hijos creyentes. Si es una sola casa, usted puede controlar que tenga hijos creyentes. Si es 2 casas diferentes, es un poquito complejo. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Para usted ser anciano debe tener hijos en la fe, cristianos.
Pero el segundo texto dice que no sean acusados de disolución y rebeldía, que no son personas que sean rebeldes hacia la autoridad de sus padres, que no lleguen a la hora que le plazca a su casa, que no insulten a sus padres, ni le levanten la mano, que no digan palabras impropias a sus padres, que no vengan a la calle de los vecinos diciendo, mire, su hijo hizo esto, y usted no tenga dolor de cabeza en su casa. Porque el que no gobierna en su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y luego habla de una serie de requisitos que debe tener el siervo del Señor, el anciano. Vamos a ver esa serie. Cada punto que hay aquí se puede durar hasta media hora debatiéndose y analizándose, pero tenemos media hora para todos. Estoy tomando los pasajes siguientes para las cualidades de los ancianos. Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7. También el capítulo 5, verso 17 de 1 Timoteo. Capítulo 5, verso 17 al 19. Tito 1, verso 5 al 9 y también hasta el 16. Y 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Esos son los pasajes bíblicos para presentar estos argumentos relacionados con la característica que debe tener un anciano para ser escogido por Dios, número uno, y luego por la iglesia para ser servidor en la obra de Dios. Las calificaciones de los ancianos se dividen en dos calificaciones. Uno, calificaciones negativas de personalidad y calificaciones positivas de personalidad. Las negativas son 8. 8. Número 1. No debe ser un novato o neófito. ¿Qué significa eso? Un nuevo en la fe. Un anciano no puede ser un nuevo en la fe. Debe ser un hermano con experiencia suficiente, basta, en la vida cristiana, en la doctrina de Cristo. Un gran conocimiento. 2. No debe ser pronto para airarse, un iracundo, hombre de mecha corta, hombre explosivo. No. Una persona apacible. Porque en este ministerio hay momentos en los cuales muchas personas se oponen en algunos puntos, tienen su propio criterio, y usted tiene que tener la capacidad necesaria del Señor para usted poder dialogar con la persona sin irse a los puños con ellos, o sin insultarle, sin decirle palabras descompuestas, o sin mandarlo al infierno. Porque a veces le mando al infierno y te boto de la iglesia, bueno, aquí yo soy el dueño, yo soy el jefe. No, hay que tener tacto de parte del Señor, sabiduría de Dios, porque tenemos que reconocer que Cristo murió por aquel que está con criterio diferente al tuyo, pero también por mí. Entonces, ¿qué tenemos que buscarle la salida, buscarle una solución a la situación, con sabiduría de Dios, no humana. No debe ser egoísta o arrogante, obstinado en su propia opinión, que no escucha las ideas de los demás. No, debemos tener sabiduría de Dios, paciencia y escuchar a los demás. Analizar lo que los demás dicen y luego de analizarlo, entonces dar nuestra propia opinión. Pero escuchar primero. Si no escuchamos, no hay forma de llegar a acuerdo con nadie. No dado al vino. Ese otro punto también ha traído diversas interpretaciones. No dado al vino. A los diáconos se les dice, no dado al mucho vino. Deja una brecha a los diáconos. Pero el anciano le dice, no dado al vino. ¿El vino es amigo de la carne o del Espíritu Santo? ¿El vino es amigo de la carne o del Espíritu Santo? Es de la carne, no del Espíritu Santo. Cuando se da par de fuetazos, y usted comienza a emocionarse y a hablar cosas a veces que usted no lo ha analizado bien. Antes yo soy cristiano, una vez me dio un par de petacazos y chocó un par de luz. ¡Pum! Le digo, ¿qué amigo? ¿Qué te pasa? Ay.
Saludé al palolú, le di un pum, ¿y qué fue lo que pasó, amigo? ¿Por qué me empujaste? Y yo era un palolú. Yo estoy hablando, tenía yo 15 años de edad, porque yo vine al Señor a la edad de 18 años. Pero tuve esa experiencia, una mala experiencia. El alcohol, los vicios no son buenos amigos del Espíritu Santo, de la santidad. No, no son amigos de Él. Son amigos de la carne. En la Biblia, el Señor dio libertad a algunos para tomar el vino. ¿Por qué situaciones? Yo no lo sé. Ahora, mi libertad, la mía, como pastor y servidor de la Iglesia de Cristo, es no tomar alcohol, no tomar vino. Esa es mi convicción, la mía. No juzgo a aquellos que lo hagan. Eso es asunto de ellos con Dios. Ahora, la mía es yo no hacerlo. Esa es mi convicción, lo que yo he podido aprender en cuanto a mi servicio al Señor. No ser pendenciero. La persona entendía que pendenciero es una gente que estaba acechando a otro. No es eso, ¿no? No es acechar a otro. Dice, no debe ser alguien a quien le gusten los conflictos o debates. Ay. La persona que le gusta entremeterse en todos los temas no puede ser un anciano. No debe ser un golpeador. Ay, ¿cómo va a ser? Es decir, no debe ser una persona que le guste los pleitos, la trifulca, hice los fundazos con quien sea. Tú me lo te mal. Te sueno. Que pasan de la boca a las acciones. Un anciano no puede ser ese tipo de persona. En Cristo somos una vieja criatura o una nueva criatura. Aunque el Espíritu Santo dijo eso en ese tiempo a Tito, era porque en la ciudad de Creta, una ciudad de pagana, ahí había mucha violencia. El ambiente era un ambiente violento. Y se le estaba especificando a los siervos del Señor que no debían tener ese tipo de conducta. Debían ser diferentes. 7. No avaricioso de ganancia deshonesta. No amante de ganancia deshonesta. No estamos hablando de que usted no pueda tener dinero. Siempre y cuando usted lo consiga a través de su trabajo y su esfuerzo. No hay ningún problema. Ahora, cuando usted quiere hacer un negocio turbio por ahí para conseguir dinero, eso es pecado. Y el anciano no puede hacer nada de eso. El anciano debe ser conforme con lo que Dios le ha dado. Si usted lo que le gana son 10,000 pesos honradamente, no puede buscar 100,000 en un negocio medio raro por ahí. Porque nosotros somos representantes, servidores de Cristo en la tierra. Y no podemos contaminarnos ni que nadie nos señale en cosas negativas que hagan daño a la doctrina de Cristo. Calificaciones positivas del carácter de un cristiano, lo que un cristiano debe ser. Aquí hay 17 características que un cristiano, que un anciano debe ser. Número 1. Como dije anteriormente, debe ser marido de una sola mujer. No tener varias, ni tener el corazón dividido. Todo su corazón, todo su ser hacia su esposa. Su respeto, su amor, su cariño. Su fuerza hacia su esposa. 2. Debe tener hijos creyentes. Debe tener hijos creyentes. ¿Queréis? Que esos hijos demuestren buena conducta. Si los hijos aparentemente son creyentes, pero los hijos viven haciendo cosas pecaminosas, entonces el anciano tiene que autoanalizar su ministerio. Si está cumpliendo con las normas establecidas por Dios. 4. Debe ser vigilante. Debe observar lo que está pasando en su congregación. Y si ve que hay peligro, debe actuar instantáneamente para proteger los hermanos en Cristo. Su forma de vivir, la salvación de los hermanos. Debe ser sobrio o prudente con su juicio. La sobriedad viene de tener una mente clara y obediente a la doctrina de Cristo y una buena relación con el Señor. No puede estar confundido con la doctrina de Cristo. Debe estar claro lo que la Biblia dice. Debe ser paciente. A veces nos impacientamos, tenemos tanta presión y tanta cosa. No. La Biblia nos manda a ser
pacientes. Aunque esté derrumbando el mundo, debemos seguir pacientes y andar en la luz de Cristo. Debe ser de un buen temperamento, un temperamento moderado, apacible. Tener dominio propio. Debe ser justo en sus acciones. Es decir, que no podemos actuar hacia este lado de una forma y hacia este lado de otra manera diferente. Debemos actuar de la misma forma en ambos lados. Y la manera que vamos a actuar es de una manera correcta, conforme a la tiene Cristo, con amor y sabiduría de Dios. Debemos ser tiernos y amables con los demás, no groseros. Debemos ser santos. ¿Qué significa una persona santa? Apartado del pecado para Dios. Debemos ser amador de lo bueno, de las buenas obras, de lo que glorifica a Dios, de lo que traiga bendición para la iglesia. El yo ponerme a chismotear con un hermano ahí, de otro hermano, ¿eso es una buena obra? Entonces, el anciano no puede aceptar eso. Debe reprender esas cosas, porque eso causa división. Debemos buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, con sabiduría. Debe ser hospedador. Abrir su hogar a los hermanos necesitados. En el primer siglo había muchos hermanos que tenían una situación difícil y grave, que era que tenían persecución y no podían alojarse en ningún lugar porque estaban perseguidos. Y entonces los ancianos eran los número uno en abrir sus casas para que los hermanos pudieran ir a su hogar. Ahora usted puede abrir su casa es muy adecuado con una carta de recomendación de los hermanos que lo están enviando a aquel lugar, porque sabemos que en este tiempo hay mucha delincuencia y el siervo de Dios debe ser inteligente, hermano, inteligente. Debemos hacer el bien, pero hacerlo bien con sabiduría. No podemos dejar otra casa cualquiera. Usted tiene hijos pequeños, niñas, y usted aloja a una persona que usted no conoce y que no hay ningún tipo de evidencia, de recomendación, y esa persona puede hacer un daño a su casa. Si cometen un instrumento de Satanás, hacer un daño. Y usted tiene que hacer sabiduría. Yo quiero, ok, hermano, vamos a ver su reclamación. ¿De dónde lo están enviando? Vamos a llamarla a los hermanos que están enviando a usted. Sí, ese hermano de buen testimonio, hermano fiel, ok, no hay problema. Ya está recomendado. Y haga la buena obra. No cierre su corazón. Debe ser apto para enseñar. El anciano debe conocer la palabra de Dios y debe enseñar correctamente la palabra de Dios. Ni agregándole, ni quitándole. Debe tener habilidad para exhortar y convencer a los negadores. Hay personas que es sumamente difícil de convencerlo, porque tienen ya una convicción erradicada dentro de sí, muy profunda, muy fuerte. Solamente el Señor puede convencerlo. Pero usted habla con ellos con paciencia y ora por ellos, sin conflicto. Debe ser intachable, de carácter recto e incuestionable, no sujeto a rumores maliciosos. Intachable es igual que irreprensible, muy relacionada a la palabra. Con buen testimonio lo de afuera, esa es la última cualidad personal, con buen testimonio de lo de afuera, pero también de lo de adentro. Antes de ser recogido una persona como anciano, en la colación se debe preguntar si hay algún hermano que tiene algo que decir relacionado con ese hermano. Si alguno, pero ese hermano me debe a mí 5,000 pesos de hace 20 años y me hace el chivo loco ni me saluda por no pagármelo. Ajá, y entonces, ¿un mala paga puede ser anciano? ¿Que coge el cuarto prestado y no lo paga? No, espérese, resuelve su problema. Dice la palabra, debe ser irreprensible, es una reprensión. Deberes de los ancianos, deberes principales o primarios y deberes secundarios. Primarios de su intimidad con Dios, secundario con la iglesia. Con relación a su intimidad con Dios. Se cayó el fondo. Número 1.
debe tener cuidado de sí mismo, hermano. Tener cuidado de sí mismo significa que debe ser humilde, dedicado, dado a la oración, gentil e imitador de Cristo. Cuidado de sí mismo. Debe cuidar su vida interna con Dios, su relación. Segundo, debe gobernar bien su casa. Eso repite varias veces. Hermano, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar en la iglesia del Señor, no puede dirigir la iglesia del Señor. Tercero, tener hijos creyentes. Cuarto, tener hijos en sujeción. Quinto, debe mantenerse firme en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. Firme. Si uno es una persona que ahora yo creo hoy de esta manera y en X tiempo ya yo comienzo a cambiar y a cambiar la doctrina de Cristo y cambiándola, no puede ser una oración al Señor. Porque dice el texto bíblico, como a ti te enseñaron, así tú tienes que seguir. Fiel. Como enseñaron los apóstoles, tú no puedes cambiar eso. Porque a veces hay seres humanos que cambiamos algunos puntos para beneficiar a nosotros mismos. Algo a mí como que no me combina, no me convence, ¿qué hago? Yo eso no lo acepto. Yo voy a aceptar algo diferente, voy a buscar algo nuevo, diferente. Y busco en la Biblia un pedacito. Esto debe ser. Entonces debemos cuidarnos. Por nuestra salvación y también por lo demás, para no enseñarlo incorrectamente. En cuanto a la doctrina de Cristo, debemos enseñarla, defenderla, siempre, constantemente. 6. Y último, debemos ser ejemplo para nuestra familia, para la iglesia y para la sociedad. Un testimonio fiel de Cristo. Porque debemos fijarnos en la plenitud hacia el Señor Jesucristo. Deberes de los ancianos hacia la iglesia. Número 1. Los ancianos deben estar atentos al rebaño. No podemos estar despitados. Debemos estar atentos al rebaño, estar observando. Si un hermano falta un domingo, un martes, ok. Pero falta el segundo. Mi hermano, no insultarlo. ¡Me usted faltó! No. Mi amado hermano, usted me hizo falta un poquito. Yo pensé en usted el domingo pasado, no lo vi. ¿Cuánto me hace más falta su abrazo y su saludo? ¿Le habrá pasado algo? Y el hermano le explica, no, es que yo tuve una situación, tengo que ir a visitar a mis abuelos. Ok, no hay problema. Pero también el hermano le puede decir, hermano, que yo me siento mal espiritualmente. Yo quiero que oren por mí. Y ahí usted da la bendición al hermano y lo fortalece. Debemos estar atentos al servicio a la obra de Dios. El anciano debe servir al Señor de buena gana, no como obligación, no lo estén obligando. Cuando usted siente que a otro lo están obligando y está sirviendo a papá Dios de mala gana, deje eso. Porque ya usted no está sintiendo en su corazón el llamado de Dios al servicio. Lo está sintiendo como una obligación para que los demás vean. Y el servicio de Dios no es así. ¿Ya pasamos? Bueno, viva Dios, hermano. En cuanto a mi experiencia, hermano, la vida de un servidor de Cristo en este ministerio es un poco fuerte, hermano. No le voy a decir una cosa por otra, es un poco fuerte. Lo que mantiene a uno en este servicio es el llamado que Dios le ha dado a uno y la responsabilidad que tiene con el Señor. El amor que Dios ha plasmado en corazones por las almas, por su obra. Porque no buscamos intereses materiales. Lo que buscamos es que los hermanos en Cristo puedan crecer y desarrollarse. Que todos sus talentos se puedan desarrollar y todos podamos recibir la corona de vida eterna juntos. Ese es el deseo, hermano. Tiempo difícil mío. En la pandemia. La pandemia fue un tiempo bien difícil, en el cual la congregación nuestra tuvo un momento bien complicado, bien difícil, porque se cerraron la congregación y entonces eso causó un estrés enorme en los líderes de la congregación.
y en todos los hermanos. Eran llamadas diarias de los hermanos, desesperados, porque querían que abriera la congregación y no podíamos abrir. Y fue bien difícil. Hubieron pastores que se enfermaron. Entre ellos a mí me dio lo que le llaman el vértigo. Ellos comenzaron el vértigo, yo me paraba en vez de lado, ¡pum! Pero él el estrés y la presión que tenía encima. Yo la llamada todos los días, hermanos desesperados, con su razón, por querer abrir. Pero entonces había una situación que analizábamos y no nos poníamos de acuerdo porque había muchos hermanos de edad en la congregación. Entonces no queríamos que esos hermanos tuvieran la debilidad de que se pudieran enfermar. Otro punto fue cuando a mi esposa se le diagnosticó cáncer. Fue un momento bien difícil en la prueba del ancianato, bien difícil, hermano, porque sentía que me iba a quedar solo y me sentía muy abrumado. Y Dios utilizó muchos hermanos para orar por uno y fortalecer a uno. Entre ellos, esta oración, el hermano Pascual, especialmente el hermano Pascual Pérez, oró por nosotros, nos aconsejó mucho, nos fortaleció, porque fue un momento bien duro. Cuando usted tiene ya más de 30 años con su pareja, que usted la ama, que es la única de su vida, y que ya usted siente el peligro que esa persona va a partir. Pero lo único que hace uno es clamar al Señor, pedir al Señor misericordia. Y el Señor nos visitó en su gracia y le dio la salud a mi esposa. Y yo estoy sumamente agradecido de nuestro Dios y de cada hermano que clamó por nosotros. Y la tercera gran prueba fue después de que nuestro hermano Federico falleció. Cuando nuestro hermano falleció, sentimos un gran vacío porque el hermano Federico era un padre para toda la iglesia, un padre. Nosotros íbamos, hermano, está pasando esto. Y le llamábamos cuando íbamos a su casa, miren, nos reuníamos. Y el hermano, mira, vamos a hacerlo así. Y no teníamos siempre esa columna, ese soporte de ayuda. Porque yo soy el anciano más joven, ya todos los hermanos son mucho más viejos. Yo tengo 10 años, pero el hermano Bolívar tiene 20 y pico. Y los demás hermanos tenían como 30 años y pico en el ministerio. Y yo lo que estaba aprendiendo, y he estado aprendiendo en este ministerio. Uno va aprendiendo, va batallando, va adquiriendo experiencia. Pero lo importante es que uno sienta de corazón el llamado de Dios. Uno se entregue a la obra de Dios con amor y con responsabilidad, hermano. Llegarán tiempos duros, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Recordemos que la iglesia, la estructura de la iglesia es ancianos, diáconos, evangelistas, maestros. Esta congregación debe clamar al Señor y orar fervientemente para que el Señor provea esos hermanos para esa bendición, para ese ministerio. Porque la iglesia va a crecer, se va a fortalecer mucho más y va a agradar más y más al Señor, que el Señor quiere esa estructura para la gloria y honra de Él. Así que enfoquémonos y oremos mucho para que Dios, el Señor, dé esas bendiciones y que los hermanos que tienen el deseo en su corazón de su ministerio, nosotros oremos para que el Señor le aumente ese deseo, ese gozo, y también bendiga a sus familias para que las esposas, su ayuda idónea, estén de acuerdo con su ministerio y también sus hijos, porque son ministerios familiares, no individuales. Aunque la responsabilidad es del hermano, pero es un conjunto con la familia. Si la familia dice, no, yo no creemos eso, y se desparraman a ellos, ya cayó el ministerio al suelo. Entonces es un ministerio familiar. Debemos luchar junto con la familia para que se logre esa bendición. Si algún hermano, alguna hermana entiende que ha faltado ante el Señor y quiere reconciliarse con Cristo, tiene ahora la oportunidad con el hermano haga la canción de invitación. Si algún amigo todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo, tiene la oportunidad de pasar adelante y aceptar a Jesucristo como Señor Salvador, que es la mejor decisión que puede tomar el ser humano. Encontrar en Cristo paz, esperanza, salvación y vida eterna. En Cristo estamos seguros, hermano. Estamos en victoria. La gloria y la honra sea para nuestro Dios.